Queremos compartir con ustedes, reflexionar y hablar sobre lo que fue este 2020 en materia emocional, un año bastante convulsionado, con muchos altos y bajos, con diferentes sensaciones que nos llevaron entonces, digamos, a acercarnos un poco más a la psicología. Ya lo mencionábamos la semana pasada que quizás todas estas dificultades que vivimos en este 2020 han contribuido a eliminar ese tabú que tenemos todavía del asunto de la salud mental solamente para los que están locos y no para aquellos quienes tienen algunas recaídas, algunos padecimientos que ya nos explicará mejor la psicoterapeuta y además magíster en psicología clínica Liliana Alzate Vélez, a quien hemos invitado en esta mañana para conversar precisamente sobre eso. ¿Qué balance podemos hacer en este 2020, pero también las proyecciones a 2021 en medio de lo que se conoce ya en relación con la vacuna de COVID-19, si podemos crear esperanzas y seguramente mejoraremos un poco en todo el aspecto emocional o cómo prepararnos mejor para enfrentar los diferentes retos y dificultades que posiblemente traerá el 2021 desde su perspectiva, por supuesto. Liliana, bienvenida a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Liliana, hablemos de este 2020. Usted que es psicoterapeuta, que tiene además un acercamiento con todas las personas y que puede evaluar desde su conocimiento y su profesión, pues de lo que hemos vivido en materia emocional en este 2020, ¿qué podríamos reflexionar y compartir con las personas que nos escuchan a esta hora, que seguramente vivieron momentos de ansiedad, de tristeza o de depresión, que tuvieron que lidiar con estas emociones? Bueno, buenos días a todos. Primero, creo que, bueno, este año, con su particularidad de la pandemia por coronavirus, ha traído a la mayoría de las personas un alto grado de sufrimiento, tanto colectivo como psíquico, sobre todo por un estado permanente de incertidumbre, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que antes sabíamos lo que iba a suceder, pero había al menos una cierta confianza como en el futuro, nos mantenía de alguna manera la esperanza de sentir que unas situaciones deseables se podían modificar o controlar. Por supuesto, era una ilusión, porque sabemos que pues, el futuro no se puede controlar, pero estaba como esa seguridad ahí implícita. Por el contrario, toda esta situación de la pandemia nos ha sumergido en algo así como una hiperrealidad. De manera, es decir, los seres humanos estamos constantemente en una búsqueda de satisfacción y ha sido pues como la confianza en que podemos en el futuro cambiarlo, lo que pues lo podemos obtener en la satisfacción en el futuro, lo que nos ayuda pues a vivir como mejor. Pero se nos ha impuesto una realidad externa de inseguridad vital. Ese pues, es el punto de inseguridad vital, tanto propia como de nuestros seres queridos, que no nos ha facilitado pues, mucho experimentar lo placentero, esa búsqueda de satisfacción, y en su lugar pues, nos ha quedado como un exceso de frustración, es decir, no hay tanto equilibrio entre lo satisfactorio y lo frustrante. Eso pues ha tenido pues como ha hecho ciertos estragos en la experiencia de vivir. Desde la salud mental, digamos, si las personas varían de base, una complicación, por supuesto, en esta época se ha exacerbado, porque pues, todos hemos de alguna manera experimentado situaciones de pérdida y dolorosas en este año, pero pues con más intensidad quienes ya venían con una situación de base. Y además, Liliana, que digamos la solución a esas dificultades, al encierro, a las normas, a todo lo que se establecía en consecuencia pues al COVID-19, no estaba en nuestras manos solucionarlos. Entonces era también como lidiar con esa impotencia y la confianza en otros expertos, en otros profesionales para que brindaran prontamente la solución. Sí, y en la ciencia, yo creo que hay un duelo que tenemos con los avances de la ciencia, con la rapidez, la agilidad, y que pues, tendremos que seguir viviendo. En este momento estamos pendientes de la vacuna,
que funcione, cuándo podrá llegar, o sea, que hay factores económicos, políticos, sociales, que pues no han hecho muy bien en nuestro país al menos, y que aquí, pues, digamos, se evidencian fuertemente. Liliana, hablemos de los duelos que hemos tenido que hacer en este 2020, iniciando, digamos, por el menos doloroso, pero que para muchos fue algo difícil de sobrellevar, y fue el distanciamiento familiar, el no poder hacer contacto físico con las personas y muchas veces ni siquiera poder visitar a esos, a padres, a tíos, a hermanos, por las condiciones, pues, de bioseguridad y de posiblemente exponerlos a un riesgo de contagio que aún permanece, ¿cierto? Que no ha finalizado, pero que, digamos, estamos un poco más atentos y más conocedores de esas medidas de bioseguridad para evitar poner en riesgo a los demás. Pero empezando por ese duelo o esa renuncia, no sé cuál será como el término más indicado de no poder ver a la familia. ¿Cuáles son esos momentos que hemos tenido que enfrentar en este 2020 y que, digamos, todo este hecho de la pandemia ha hecho más difícil de sobrellevar? Yo creo que hemos tenido, y me atrevería a decirlo como de manera colectiva, de los dos, renuncias y duelos. Pues, lo primero es que un duelo es una respuesta a la pérdida de algo muy valioso, ¿sí? Y que requiere un alto trabajo de elaboración, que posteriormente tendremos ganancias, pues, que nos dan los aprendizajes de la experiencia, pero eso es posterior. Al principio se vive realmente como la pérdida de algo muy valioso, por lo tanto se vive con dolor interno. Perdimos, yo diría que de manera colectiva perdimos la certidumbre. Eso, la certidumbre vital, la certidumbre financiera, laboral, hasta amorosa, muchas certidumbres que, como les decía ahora, no es que antes la tuviera, porque lo creíamos, o sea, era una ilusión muy fuerte, que sabíamos lo que iba a pasar, nunca lo hemos sabido, pero era lo que pensábamos. También hemos perdido la seguridad, la libertad, el contacto físico, la sociabilidad y la cercanía, la posibilidad de hacer rituales, porque los seres humanos somos los rituales, y esto, porque si algo no pueden acompañar a nuestros muertos, a los muertos de las personas cercanas, incluso al inicio de la cuarentena, pues cuando estábamos realmente en cuarentena, no, ni siquiera los familiares podían ir a despedir a sus muertos. Eso es para nosotros psíquicamente un duelo más difícil, o sea, va a ser más largo y más difícil. Y hasta perder, como te decía ahora, la confianza en la ciencia y en los avances científicos. O sea, como que todo, esto pues, digamos, de manera colectiva se podría pensar, pero de manera particular, muchas personas perdieron sus empleos, otros perdieron los planes, planes de viajes, planes de estudios, el mismo, por ejemplo, los estudiantes, la pérdida del contacto con los compañeros, y pues lo que tú mencionabas ahora, la pérdida del contacto con los familiares, y la incertidumbre permanente sobre la vida y la muerte. Yo creo que eso ha sido, pues, como pérdida de una confianza importante. Y sabemos que la elaboración de los duelos va a depender de la capacidad de esa persona para contener su confusión y su angustia, y así poder mantener la confianza. O sea, eso aquí no es colectivo. O sea, cómo me mantengo es, digamos, individualmente, como cada uno pueda, de acuerdo a su capacidad interior y de los recursos internos que tenga para resolver. Y a esa situación también personal que esté atravesando, digamos que no es lo mismo esa pérdida de la vida de un familiar, de un cercano, a la pérdida únicamente del contacto, cuando se puede sostener esa relación a través de una llamada, de una videollamada, con otras medidas. Son entonces diferentes momentos que hay que atravesar y que depende, como usted lo menciona, Liliana, pues de la capacidad
de cada persona para sobreponerse. En este caso, Liliana, quisiera preguntarle sobre un asunto que regularmente hacemos por esta época y es el balance, que llegan además, diciembre tiene una carga emocional también de nostalgia, de mucha alegría, lo vemos en las calles. En este caso, esta época decembrina con todas esas emociones, con esos compromisos que no se pudieron cumplir de manera personal, ¿qué balance hay entonces a la mano de las personas y qué recomendaciones les podemos brindar para que no seamos injustos con nosotros mismos? Y además, ¿qué perspectivas tiene usted en particular para 2021, reconociendo ya buenas noticias que hemos escuchado de la vacuna, de la posible alternancia que se va a dar en las escuelas y en las instituciones educativas, con eso que poco a poco vemos que se va recuperando como esa vida social y cotidiana en los diferentes entornos, que podríamos también hablar de ese 2021. Así que le pido por favor que se refiera a este balance de 2020 y también qué perspectiva tiene usted sobre el próximo año. Bueno, el balance de este año fue, para mí, pues al menos, que tuvimos una prioridad. La prioridad de este año fue sobrevivir. Y sabemos que por sobrevivir, pues sacrificamos muchas cosas que hacen que valga la pena vivir, pues como esto de sentirnos pertenecientes a una comunidad, vinculados con los otros. Pero creo que también nos detuvimos un momento, al menos pensamos, no sé si vayan a cambiar las cosas, no sé si vamos a cambiar como seres humanos en la manera que tenemos de vivir, pero sí creo que pues, al menos es posible que algunas personas hayan hecho una reflexión sobre cómo están viviendo, cómo han vivido, cómo a veces toda esta sociedad del rendimiento y del individualismo ha hecho que nos aislemos, digamos, de manera voluntaria de los demás, y ahora que se impone no podernos ver, no podernos encontrar, pues es bien importante. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo, y por supuesto lo que tú decías, darnos duro por lo que no se consiguió. Digamos que este año, como te digo, la prioridad era sobrevivir, era de alguna forma que estuvieran bien nuestros seres queridos y nosotros, y pues digamos colectivamente como sociedad, más allá de logros, propósitos fundamentales para este año. Pues bueno, tenemos digamos retos también como sociedad. Tú lo decías ahora, pues está la esperanza de la vacuna, pero también sabemos que esto se hace lentamente, que no es algo rápido. De hecho, ahora en diciembre vamos a entrar como en un tipo de cuarentena, pues para protegernos. Entonces sí, yo creo que sigue siendo una prioridad la vida, y pues entender que con el cambio de año no es que todo vaya a cambiar. De hecho, que tener las expectativas también como realistas, que estamos viviendo una situación, un momento difícil como humanidad, pero también pues con la esperanza, mantenernos con la esperanza, que las cosas pueden cambiar, pero no pues como por el cambio de año. Yo sí creo que eso, y que las personas no, entonces ahora sí voy a hacer los viajes que no hice, para, digamos, como mantener una adecuada perspectiva, digámoslo así. Bueno, con estas recomendaciones podemos entonces orientar un poco mejor nuestras emociones en esta época decembrina, como balance ya de este 2020 y las perspectivas además para 2021, muy importante mantenerlas aterrizadas, como usted nos menciona, relacionadas con la realidad, que todavía tiene algo de incertidumbre y que no nos permite, pues más allá de lo más valioso que es mantenernos sanos, sobrevivir con nuestros familiares y allegados,
pues ya vendrá el momento de poder realizar las actividades que estén por fuera del riesgo de contagio de COVID-19 o todo lo que esto pues ha llevado a las diferentes medidas en materia de gobierno nacional y también en otros gobiernos en el ámbito mundial. Ella es Liliana Alzate Vélez, psicoterapeuta y magíster en psicología clínica, que nos acompaña a esta hora en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Liliana, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros a esta hora. Le deseamos ya una feliz Navidad y un feliz año. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y también una feliz Navidad para ti y para todos los oyentes. Son entonces los duelos, las renuncias que hemos tenido